Y ahora ya nos vamos a ir a un tema que está en las efemérides, Eugenia. Así es, Eduardo. Indica hoy Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Exactamente, esta fecha hace referencia al día en que el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció un discurso en el que introdujo lo que más tarde sería la Ley de Derechos del Consumidor en ese país. Las palabras del entonces mandatario hicieron foco en algunos aspectos que hoy son parte de la legislación de Estados Unidos, por ejemplo, el derecho a la seguridad, el derecho a estar informado, el derecho a elegir, a ser escuchados, a la compensación, bueno, algunos de los derechos de lo que hacía mención en este discurso y por lo cual hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Para hablar un poquito más sobre este tema, y estamos con un docente de nuestra Casa de Altos Estudios, abogado, profesor universitario, Ezequiel Vergara, con quien ya hemos conversado varias veces en nuestra radio, y bueno, saludarlo, agradecerle estos minutos para Radio Universidad. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, profe. Gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Bueno, queríamos conversar un poquito con Eduardo acerca de esta efeméride, este Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Sabemos que consumidor, si buscamos una definición, es aquel que adquiere o que utiliza bienes o servicios para un fin. Pero, en realidad, ¿qué significa esto? Bueno, consumidor, el sentido de protección que se le buscó desde la sanción de la ley allá por 1993 en Argentina, que este año va a cumplir 30 años esta ley, tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos todas las personas cuando contratamos con empresas que normalmente son mucho más poderosas, más grandes, que tienen todos los recursos de conocimiento, mientras que la persona no tiene esos recursos. Generalmente cuando hacemos una contratación la hacemos también por adhesión, no podemos leer el contrato, tampoco tendríamos la capacidad de discutirlo, y hoy en día esas operaciones se producen de manera cotidiana desde que nos despertamos, que seguramente nos despertamos con una aplicación que depende de una corporación del celular, que también depende de otra corporación, hasta que nos vamos a dormir, en donde dormimos seguramente sobre un colchón que está creado por una empresa y que todos los momentos de nuestras vidas estamos permanentemente interactuando con productos y servicios que nos vienen dados por corporaciones. Esto no tiene nada que ver con estar en contra de la existencia de estas corporaciones y todo el confort que nos brindan y todo el desarrollo de la sociedad que generó que pudieran existir hoy las posibilidades de Internet, de los servicios y demás, pero sí nos protege justamente cuando se dé el abuso. ¿Para qué existen las corporaciones? Básicamente para el lucro, ¿no? El motivo principal por el cual fueron creadas es para ganar dinero. Entonces hay que tener cuidado de que ese no sea el único fin y que se proteja a las personas del abuso, cuando las empresas muchas veces empiezan a incumplir sus obligaciones y generan abusos, ya sea por vía de contratos que son abusos, ya sea por vía de prácticas que muchas veces no se condicen con los derechos que estimamos de protección al usuario. Todos somos consumidores, profe, ¿no? Así dijo en su momento, en 1962, el presidente Kennedy en Estados Unidos, cuando le mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos. También eso, a través de una nota que se hizo, una nota en la radio, fue muy famoso, el discurso que escribió Kennedy, donde decía: me preocupa lo que comemos, me preocupa las drogas que nos estamos consumiendo, ¿no? Las drogas medicinales, me preocupan los vehículos que se están desarrollando. Él mostraba una gran preocupación por este desarrollo de tantos productos que muchas veces son peligrosos y que no sabemos qué es lo que en definitiva estamos consumiendo. Y en ese sentido le manda al Congreso que haga una ley que proteja a los consumidores. Ese fue el lanzamiento, digamos, de lo que sería el derecho del consumidor en el mundo. Fue la primera vez que se pusieron a pensar claramente en esto. Recordemos que nuestro derecho viene de la época de los romanos, pero en esa época no había corporaciones, no existía Internet, no existía Google, no existía celulares. Entonces hubo un cambio de paradigma que empezó a verse cuando surgieron las primeras corporaciones. Por ejemplo, Coca-Cola nace en los inicios del siglo pasado, no es hace mucho tiempo. Y esto genera una nueva forma de entender el derecho, en donde la persona debe ser el centro de protección.
que es un paradigma distinto del que estamos acostumbrados, ¿no? Y les cuesta mucho por ahí la diferencia entre el viejo paradigma, ese que estaba vigente en el código de Vélez-Sarsfield, donde cuando las personas iban a un juicio eran iguales, y el juez era como un árbitro. Entonces cada uno tenía que defenderse y ganaba, digamos, el que más se defendía, pero partiendo de la base de que los dos que litigaban eran iguales, ¿no? Desde el concepto de igualdad ante la ley. Bueno, acá el consumidor no es igual a la empresa, el consumidor es débil y la empresa o la corporación es poderosa. Y esto es un cambio que es, digamos, un cambio de chip, ¿no? Algo que le cuesta muchísimo, sobre todo a la gente que hace tiempo viene trabajando en la justicia, que todavía no está adecuada a cómo funciona y opera el derecho del consumidor, y también tiene que ver con la capacitación, con la formación. Nuestra universidad de Chilecito es una de las primeras que incorpora como materia en la Facultad de Derecho el derecho del consumidor. Fíjense qué importante eso, siendo que ya el derecho del consumidor claramente es la mayoría de las causas. Si uno hace una estadísticas que no se hacen, por supuesto, pero si se hicieran, la mayoría hoy de las causas de los tribunales son de derecho del consumidor. Pero ni siquiera se da la materia en la mayoría de las universidades. Por ejemplo, en Córdoba no existe la materia como materia obligatoria. Entonces los abogados salen de la facultad y ni siquiera tuvieron una materia en donde les explican qué es el derecho del consumidor. Entonces ahí es donde estamos viendo que es necesario todavía, por más de que la ley tenga 30 años, fortalecer la educación tanto de los ciudadanos como de los operadores que luego van a poder defender esos derechos en los tribunales. Bueno, el tema del derecho al consumidor, a ver, ahora ya hay otras miradas y otras maneras de comprar. Antes nosotros tal vez para comprar un par de zapatillas íbamos a la zapatería y ahora la podemos comprar a través de internet, y muchas veces lo que compramos a través de internet no es lo que vemos en la compu, ¿no? ¿Ahí también entran los derechos del consumidor? Por supuesto, y nadie discute, porque sería, la verdad, un absurdo hacerlo, que es mucho más cómodo, en la mayoría de los casos, comprar a través de internet, ¿no? Uno está tranquilo en su casa, con tiempo para comparar, incluso a veces puede hasta ver un producto en persona y luego comprarlo a través de internet para aprovechar alguna promoción, los costos son más baratos. Ahora, eso no quita que, por ejemplo, en el caso concreto de las compras a distancias, sea por teléfono, sea por internet, sea por correo, uno tiene 10 días, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, para devolverlo sin expresar la causa. Y todos los costos los tiene que cubrir la empresa en el caso que hagamos una compra. Es decir, nos brinda esa posibilidad de que si llega esta zapatilla y no es lo que yo quería, no me gustó, incluso simplemente cambié de opinión, puedo devolverlo sin ningún inconveniente. Por supuesto, para que este derecho sea efectivo, también tengo que ver de comprar en un lugar serio, porque si soy víctima por ahí de una estafa o de una empresa que no es tal, o bien una empresa que no cumple con la ley, y eso también es relativamente... Tenemos elementos para darnos cuenta si una empresa es seria o no, a través de las propias críticas, comentarios. Si yo compro en un lugar por primera vez, nunca he comprado y nadie compró ahí, y estoy asumiendo un riesgo. Claro. Si compro una empresa que hace mucho tiempo que está, que ya sabemos que funciona, que en líneas generales no tiene inconvenientes, bueno, puedo hacerlo, y si tengo un problema, seguramente haré el reclamo. Pero ese derecho lo tengo completamente vigente, ¿no? Los 10 días para devolver el producto sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de cuestionamiento. Bien, profe, continuando acá con un poco, preguntando estos ejemplos, como decía Eduardo, estas compras por internet, estos Cyber Monday y todo lo que hace que compremos más de lo que podemos, yo le quería preguntar, por ejemplo, por los planes de ahorro tan famosos, y si hay alguien que en estos momentos está por contratar un plan de ahorro, ¿qué necesitaría saber? Bueno, los planes de ahorro son la máxima expresión del contrato abusivo, del contrato leonino, del incumplimiento de la normativa de protección del consumidor, ¿no? Son contratos poco claros, que vulneran la voluntad de los consumidores, que generalmente lo firman sin entender bien de qué se trata, y que sumado al contexto inflacionario de nuestro país, terminan siendo muy perjudiciales para los consumidores. Yo no recomiendo a nadie contratar por esa vía del contrato autoplan. Más allá de que luego si contrata y surgen los problemas, la protección lamentablemente es bastante débil. Por supuesto que se aplica la normativa del consumidor, que casi siempre
es completamente distinta de la regulación del contrato. Es un contrato que tiene, como les decía, cláusulas abusivas por todos lados, que aún así el ente de control, que es la Inspección General de Justicia, mantiene esos contratos en vez de derogarlos, en vez de pedir que se ajusten las cláusulas a cuestiones de la protección del consumidor, los mantiene. Les doy un ejemplo nomás para que se entienda. La mayoría de los contratos de autoplanes tiene una cláusula que dice que todo lo que les diga el vendedor no es aplicable y no forma parte del contrato. Así lo dice una de las cláusulas. Fíjense lo ridículo que es cuando sabemos por la Ley de Defensa del Consumidor que todo lo que se dice en la publicidad forma parte del contrato. Y así está puesto en la Ley de Defensa. Entonces, es como una ley que está hecha a medida de las vendedoras de autos, que vulnera todas las garantías de protección del consumidor, pero que luego, para poder discutirlas, para poder salir adelante cuando un contrato ya está vigente, la verdad que es muy complicado, porque también eso hay que decirlo, la justicia muchas veces protege los intereses de las grandes corporaciones, ya sea por cuestiones de interés personal, que son casos que pueden darse, pero fundamentalmente por una resistencia, una especie de falta de conocimiento que los lleva a aplicar las viejas técnicas de litigio, donde consideran a las personas iguales, que el contrato firmado es indiscutible, ese tipo de razonamientos que eran válidos antes, cuando no existían estas corporaciones. Hoy en día ya sabemos que el hecho en sí de la autonomía de la voluntad es una ficción, ¿no? Nosotros no firmamos ni leemos los contratos, le damos clic y seguimos adelante, y por eso necesitamos jueces que nos protejan, jueces y funcionarios, no solamente la justicia, sino también el Estado en su poder ejecutivo y legislativo, que nos protejan de estos abusos de las empresas. Profe, con respecto a otro de los temas, y recién usted lo decía, no tan solo comprar los vehículos, las zapatillas que tomábamos de ejemplo, y usted lo decía de las aplicaciones de internet y demás. Este tipo de servicio, cuando uno lo quiere dar de baja, incluso a veces los seguros, que de manera violenta e inconsulta te aplican a las cuentas que tenés en los bancos, te dicen, no, tiene que pagar, tiene que seguir pagando, después ya está facturado. Sí, ya está facturado. ¿Cómo debo hacer ante esto? Miren, les voy a decir algo que por ahí va a sonar un poco extraño, pero esa es la realidad. Todas las situaciones que se les puedan ocurrir, prácticamente todas están reguladas. Hay una norma específica, ya sea de carácter de nivel ley nacional, ley provincial o disposición de algún ente de control, que dice específicamente cómo se tiene que comportar la empresa. Es muy raro que aparezca algo nuevo que no esté regulado. Bien. El problema es el cumplimiento. ¿No? Estamos en un estado donde lamentablemente, más allá de los discursos y más allá de los colores políticos, venga uno, venga otro, no se cumple la ley. ¿No? Existe ya hace mucho tiempo la disposición que obliga a las empresas a tener el botón de baja. Así que supuestamente yo puedo entrar, llenar un formulario botón de baja, y al otro día ya no tengo que estar pensando si di la baja o no. Lo que pasa es que esto no se cumple. Entonces ahí viene la dificultad, ahí viene la problemática de cuando uno tiene que forzar a la empresa a cumplir esto, no están funcionando bien los sistemas protectorios, ¿no? Primero la parte administrativa y luego ya la parte más específicamente judicial. Bien. Profe, yo quería preguntarle ya para despedirlo, porque sabemos que se está haciendo extensa la nota, le estamos quitando muchos minutos, acerca de los carteles ilegales. Estos carteles por ahí engañosos, por ejemplo, en un boliche, en una confitería, que dice la casa se reserva el derecho de admisión. ¿Esto es así? Y que, por ejemplo, por tu vestimenta, por tu corte de pelo, porque vas de zapatillas, no puedan dejarte entrar. No, esto de ninguna manera, sobre todo si puede llevar a situaciones de discriminación, están claramente regulados también, no solamente por la Ley de Defensa del Consumidor, sino por las leyes de protección contra la discriminación, ¿no es cierto?, si fuera el caso. Pero también cualquier tipo de cartel, más allá de ese de admisión, por ejemplo un cartel que diga, habiendo escaleras, no se responsabiliza por el uso del ascensor. Sí. O el cartel que dice en una plaza de estacionamiento de un shopping, cuide sus elementos personales porque no se hará cargo de lo que se robe en la plaza. Bueno, profe, carteles... es muy común aquí, por lo menos en casas, en tiendas de ropa, que los cambios de ropa se realicen en determinado día u horario. Claro. Bueno, de nuevo, todos esos carteles en líneas generales son simplemente cláusulas abusivas o
digamos, declaraciones unilaterales que no tienen ningún valor legal y lo que se cumple es la ley. Respecto, por ejemplo, a los cambios de ropa, en algunas provincias se ha regulado eso específicamente, han sacado normativa que establece que no se puede fijar días específicos para el cambio de ropa, que tiene que hacer en el mismo momento en el que está abierto el local. Bueno, a veces hay regulaciones que ya específicamente lo regulan, pero aunque no estén esas regulaciones, por las generalidades de protección del consumidor, que son de sentido común, no hace falta tampoco pensar tanto. Está claro que si yo puedo comprar el producto en cualquier momento, también lo puedo cambiar. Claro. Está claro que si la plaza de estacionamiento está ahí para que yo pueda dejar el auto para comprar en ese producto, el shopping o el centro comercial se tendrá que hacer cargo de lo que le pase a mi vehículo, ¿no? Claro. No se puede lavar las manos porque yo lo dejo ahí para justamente comprar en ese local y entonces el lucro que tiene la empresa viene acompañado de la responsabilidad de cuidarme, ¿no? Si yo me caigo, me resbalo dentro de un hipermercado y bueno, evidentemente si hay una responsabilidad del local porque está el piso mojado, porque es demasiado resbaloso o lo que sea, también responderá. Es una cuestión de deber de seguridad, deber de información y deber de evitar el riesgo al consumidor, que está en absolutamente todas las áreas, ¿no? Desde tomar un avión hasta un viaje en barco, hasta los servicios, hasta el pago incluso de la parte pública, ¿no? También los servicios públicos están regidos también por la normativa de protección del consumidor. Así que por eso les digo, es tan abarcativo que realmente los ejemplos no terminarían nunca porque está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, pese a la poca información que hay al respecto. Profe, muchísimas gracias por estos minutos, siempre es un gusto tenerlo en la radio y bueno, por supuesto, más en este día profundizar un poquito sobre estos derechos. Muchas gracias por estar con la Radio Universidad. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto hablar siempre con toda la gente linda de Chilecito. Gracias, profe. Muy bien, ahí estaba la palabra de Ezequiel Vergara, abogado, profesor universitario de nuestra universidad.